Ya, recuerden que lo que vimos esencialmente la primera sesión es primero dónde programar, hablando en términos solamente de Python. Lo que vimos es que podemos hacer todo lo que vamos a hacer en este taller en Google Colab. Eso lo vamos a poder hacer. Los que prefieran, las que prefieran hacerlo en su propio computador, o sea que los cálculos se hagan, claro, en su computador, es, sea, implica que ustedes instalen Python. Si tienen problemas de instalación de Python, pregunten. Porque lo que hay que hacer para instalar Python, les voy a mostrar, ustedes van a un buscador y buscan Anaconda. Anaconda y lo descargan. Es un proceso que se puede demorar un buen rato, dependiendo del computador, puede ser aproximadamente media hora, quizás más, quizás menos, un buen rato. Se descarga y después se instala, y ahí se demora. Qué sé yo. Cuando se instala, ustedes van a los buscadores de programas de su computador y tiene que aparecer Júpiter. Hacen clic ahí y se va a abrir Python. Si yo hago eso, aparece una pantalla negra, no pasa nada, no se asusten. Aparece eso y se abre. Y se abre así. Y ahí ustedes pueden acceder a las carpetas de su computador. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren descargar los códigos en su propio computador, van a clase, o lo que pueden hacer, lo más fácil, van acá, lo descargan, se va a bajar como un archivo comprimido, descarga, ahí está, lo extraemos, y ahí está la carpeta. Y lo que no hay que hacer es hacer doble clic en los archivos Jupyter Notebook, porque no se van a abrir. Aparece eso que no sirve para nada. Lo que hay que hacer es abrirlos desde acá, desde Jupyter Notebook. Entonces aquí yo voy a descargas. Ahí, aquí está, ahí está. Por ejemplo, la clase 2 se abre desde ahí. Y aquí aparece. Entonces noten la diferencia entre hacerlo acá y hacerlo en Google Cloud. Estos códigos están hechos para que funcionen en los dos lados. Eh, pero es más amigable y bonito hacerlo acá. Como ustedes prefieren. ¿Sí? La gracia de hacerlo en Colab es que, bueno, es solamente botón derecho y abrir esa ventanita, o lo pueden hacer acá. Si tienen dudas de esto, escríbanme, me preguntan. Si quieren, puedo hacer un video con esta información. Pero es simple, pero se demora un poco. Se demora en... Nosotros lo vamos a hacer acá en Colab. Entonces tenemos la sesión anterior y ahora tenemos la clase 2. Una cosa que tenemos que recordar cuando pensemos, cuando pensemos en Python es, bueno, aparte de lo que les he dicho, que hay que pensar en ensayo de error, que tienen que estar dispuestos, dispuestas a, a preguntar, a buscar, a ver tutoriales, a ver videos. Ya, vamos a ver no puedo ver las celdas. Ven cosas de Python. No sé qué onda.
Ahí. ¿Ah? A ver, la vamos a abrir de nuevo. Mientras yo lucho con Google Colab, pueden preguntar lo que ustedes quieran. Oh, no sé qué onda. Ah, ya está bien, estamos bien. Estoy solo. Ya, entonces, esencialmente, ay, en Python, para aprender Python, lo que les estaba diciendo, después de este pequeño error, disculpe, ¿nos podría mandar el link de nuevo, por favor? Claro, se los mando. Bueno, que necesitamos preguntas o un problema bien definido. Eso siempre es importante para aprender a programar. Por supuesto que pueden aprender sin un problema definido. En general, en los cursos de programación se tienen problemas pequeños que permiten aprender ciertos conceptos. Nosotros lo vamos a ver a partir de las dos preguntas que tenemos que guían este taller, que son, ¿cómo podemos transformar números en palabras en una lengua? Y dos, ¿qué información podemos extraer sobre frecuencias de palabras de un texto? ¿Y qué información un poco más general nos puede decir? Esas son las preguntas que nos guían y que nos van a ir haciendo que introduzcamos ciertos conceptos de Python. Lo que hemos visto hasta el momento, y pregúntenme todo lo que quieran sobre esto, son esencialmente variables. Y las variables van a ser, de alguna manera, etiquetas o nombres. Esperen, que aquí hay un perro. O nombres que le asignamos a cierta información. Entonces vamos a tener, en particular, el link de Colab, por supuesto. Entonces vamos a tener esencialmente información que va a ser de tipo, ustedes van a ese link y donde dice Opening Colab de la clase 2, ahí está, es lo que estamos trabajando. Entonces vamos a tener información de tipo string o tipo texto y por el momento información tipo número. Lo que sabemos es que los strings van a ser las cosas que están entre comillas simples o dobles. Todo lo que esté entre medio de comillas simples o dobles va a ser un string. Los strings van a ser una cadena de caracteres. Y las características de esta cadena la vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Los números son como cualquier número. Van a haber esencialmente enteros, 0, 1, 2, y números como cualquier otro, tipo 23,2. Entonces cuando ustedes escriban 23,2, Python sabe que su número es un número flotante en términos técnicos. Si ustedes escriben 23, Python se da cuenta que es un entero. Una cosa importante es que las asignaciones de las variables se hacen de derecha a izquierda. Eso es súper crucial. Lo que está a la derecha del signo igual, que no significa igualdad, lo que significa, estamos asignando la información que está a la derecha, es la variable de la izquierda. Eso es súper importante. Entonces, cuando nosotros veamos, aquí por ejemplo tenemos variables tipo string. ¿Sí? Entonces aquí lo que estamos diciendo es, el string lima se está asignando a la variable palabra 1, o a la etiqueta palabra 1, o al nombre palabra 1. Y el string Santiago se está asignando a palabra 2.
uno de alguna manera un poco más relajado, un poco más coloquial dice, palabra 1 es Lima, palabra 2 es Santiago, pero no en un sentido de igualdad, sino que como en una especie de sentido de representación. El string Lima está representado por palabra 1, y donde yo ponga palabra 1 va a estar Lima, donde yo ponga palabra 2 va a estar Santiago. Y eso se hace no solo por comodidad, sino que porque hay muchas cosas que uno quiere hacer sobre las palabras o sobre las variables, como operaciones, como en el sentido matemático. Por ejemplo, concatenar. ¿Sí? Nosotros hemos visto que nosotros podemos concatenar strings o sumar en algún sentido como medio metafórico. Entonces aquí lo que estamos haciendo es la concatenación de dos variables, palabra 1 y palabra 2, se están asignando a una tercera variable. En este caso, palabra 3. Entonces ahora palabra 3 tiene esta forma. ¿Sí? ¿Estamos? Con los números se puede hacer algo bien parecido. O sea, tenemos variables como de tipo entero, números enteros, o de tipo números reales. Y una operación súper básica es sumar. Entonces, por ejemplo, en esa celda que acabo de iterar, tenemos la asignación de esas variables, tenemos la variable A y la variable B. Noten una cosa, el tipo de variable y los nombres que yo estoy usando. Es bastante habitual que los strings tengan como un nombre más largo, informativo, como que diga algo sobre el string. Y los enteros es habitual que tengan nombres más breves, que pueden ser letras. Y esto es como algo de estilo en estas cosas. No tiene ninguna otra relevancia aparte del estilo, de la comodidad, de las maneras habituales en que se hacen estas cosas. Entonces yo los puedo sumar. Entonces acá, de nuevo, tenemos una nueva variable que se llama suma, que está formada por la suma de otras dos variables, que es A y B. Que A vale 1, B vale 2, entonces suma vale 3, que es efectivamente lo que ocurre en esta celda. Entonces, una cosa que tenemos que grabarnos es que el signo más en su significado va a depender de lo que estemos sumando, entre comillas. Entonces, si lo que estamos poniendo, noten acá lo que estamos haciendo. Tenemos una variable tipo string, que es café, que es lo que está entre estas comillas. Eso lo estamos asignando a la variable string. Y tenemos otra variable, que es una variable de tipo número, que es número entero. Aquí deberíamos poner, perdón, entero, que es 2. Y usamos el signo más. Entonces, ¿cómo se lee esto? Esto se lee la variable string, que sabemos que es café, se está concatenando con otro string, que es, fíjense en el espacio en blanco, porque los espacios en blanco son strings. El string, espacio en blanco con espacio azúcar. Y estamos creando otro string. Y noten lo que estamos haciendo acá. Le podemos poner el mismo nombre. ¿Y esto por qué no es raro? ¿Por qué esto se puede hacer en el mundo de la programación? Y hay que recordar cómo se leen estas cosas. El igual no significa que variable string es igual a variable string más algo, porque eso obviamente no es verdad. Lo que estamos haciendo ahí es, tenemos una variable, que es variable string, que sabemos que es el string café. Le estamos concatenando otro string. ¿Sí? Y eso se lo estamos asignando a una variable. Que sea la misma no nos debería interesar, porque la estamos simplemente reasignando.
Entonces ahora, quizás, espera, y de ahí les explico eso que acabo de decir. Y de ahí nos queda variable string, café con azúcar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Cualquier cosa me detiene. Y también podemos pensar por el otro lado lo mismo con los números. Acuérdense que variable número es 2. Entonces podemos hacer una asignación de variable 1, número que es 2 más 1. Sabemos que eso es 3. Entonces el resultado de eso es 3 y eso se lo asignamos a variable. Y no nos importa que sea la misma variable. Porque las variables las podemos reasignar. O sea, esa es como una de las grandes gracias de las variables, que son mutables. Bueno, su nombre lo dice, son variables. Siempre las podemos reasignar. Entonces lo tenemos acá. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que tenemos en esto? Una cosa bien crucial es que, fíjense, este signo igual, en su significado, depende mucho de lo que tenemos a la derecha y a la izquierda. Aquí, lo que está a la izquierda es un string, que sabemos que es café. Lo que está a la derecha es otro string. Entonces los sumamos. En este caso, la suma de dos strings es la concatenación, simplemente que se pegue. En cambio, acá, si los sumo, significa la suma habitual de los números. Y entonces eso es algo bien crucial. Es algo como sencillo, pero que va a aparecer mucho. Que yo solo puedo agregar cosas, strings, números, y después vamos a ver un rato más las listas. Yo solo puedo pegar cosas que sean del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, si yo digo, quiero hacer esa suma, miren lo que va a pasar. Me dice, ojo, error de tipo. Dice, solo podemos concatenar strings con strings. Y aquí estamos tratando de concatenar un string, que es café, con un número, que es 1. Eso no se puede hacer. La única forma de hacerlo sería transformando en string 1. O sea, el carácter string, un número 1 como string. Entonces, como yo les dije, lo que está entre medio de comillas es un string, le ponemos comillas, y ahora sí lo podemos hacer. Ahí sí lo podemos hacer. Entonces nos queda café con azúcar 1. Porque le concatenamos el string 1. ¿Sí? ¿Me siguen? Deténganme en cualquier momento. Sí. Otro recuerdo que no está aquí, pero estaba en la clase pasada, una cosa porque lo que vamos a hacer ahora es hacer una programación en grupo. Recuerden la siguiente operación. Si yo tengo un string, por ejemplo, tengo el string, ¿cómo lo llamamos? Variable string. Variable string. En este momento es café con azúcar. ¿Y qué pasa si yo quiero reemplazar, no sé, em, la letra A por otra letra? La que ustedes quieran. Entonces yo ocupo, por ejemplo, yo quiero reemplazar la letra A por, no sé, Z. Y me queda así. Y noten que yo reemplacé la letra A por Z. Entonces, es típica esta estructura en Python, que hay estructuras, por ejemplo los strings, que tienen funciones que vienen predefinidas. Y que son, la típica estructura es, yo pongo la variable, o pongo el string, punto y un nombre. Y eh, las cosas que van dentro de esa función, siempre va con paréntesis redondos. Los paréntesis redondos son paréntesis habituales para poner lo que va dentro de la función. Les voy a dejar eso ahí.
como un recordatorio. ¿Sí? Entonces lo que me interesa ahora es que resolvamos, les voy a dar unos minutos, nos vamos a dividir en equipos y quiero que resuelvan estos dos problemas. Después los vamos a conversar. Quizás no vamos a pasar por todos los grupos, pero la idea es que después me comenten cómo les fue. Entonces tenemos dos mini desafíos. El primero es, usando lo que ya hemos visto, transformar un string en el otro, el que ustedes quieran. Por ejemplo, transformar el string 31 en el 33. ¿Sí? Y el segundo es, encuentro el número de veces que aparece cada carácter de string ciudad. Recuerden, esto también es un recordatorio, si yo tengo un string, por ejemplo, variable string, y esta es otra función, .count, y quiero saber cuántas veces aparece A. Y ahí me dice 3. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer es contar el número de veces que aparece cada carácter de ese string. Después, sumar todas las veces que aparece cada carácter de ese string y responder a qué equivale esta suma. Una cosa bien sencilla. Y para esto, definan todas las variables que quieran. La idea es que las respuestas estén en variables. Entonces ustedes tienen, si quieren definir alguna variable, la definen. Siéntanse libres de hacer. ¿Sí? ¿Y cuántos somos? Somos 21. O sea, podríamos tener 6. ¿Sí? Entonces se van a separar en salas y traten de hacerlo entre ustedes. Son cosas simples en que estamos usando lo que sabemos y si tienen dudas, me preguntan y yo voy a sus salas y los ayudo y discutimos y miramos estas cosas. ¿Sí? Entonces cuando les salga el aviso de unirse a las salas, se unen. Y pueden trabajar en el computador de una persona o entre varios como ustedes quieran. Y la idea es que lo discutan. ¿Sí? Les voy a dar... vamos a trabajar, ¿cuánto parece razonable? 20 minutos. Ya. Entonces, únanse a las salas y traten de hacer estas cosas. ¿Sí? Y en cualquier caso, me preguntan. Yo les voy a ir diciendo como mensaje para todos y todas. Y cualquier cosa me dicen. ¿Sí? Tengamos esta primera experiencia de programar y si sale mal, no importa. La idea es que tratemos de hacerlo. ¿Sí?
Ya, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo esta? Yo sé que para muchos, muchas fue como primera experiencia de programación. ¿Quién nos quiere contar cómo les fue? ¿Algún equipo que nos quiera contar? No importa que hayan podido o no podido. Cuéntanos cómo lo que estuvieron pensando. ¿Quién quiere mostrarnos? Adriana, Adriana Pereda, que me habían preguntado, ¿cómo les fue? Ah, bien, creo que nos faltó más tiempo y bueno, al final de cuentas igual yo no pude compartir pantalla por un tema de mi computadora, así que creo que eso también hizo que sea más lento como Pero, avanzamos. pero, ¿quieren mostrar lo que hicieron, aunque sea lo que hayan alcanzado? ¿Pueden Ah, compartir? es que no puedo compartir porque no sé qué pasó con mi Ah, computadora. Sí, ¿y tu compañera puede? terrible. Profesor, usted creo que lo tiene. O sea, hemos trabajado ahí y se puede visualizar todos. Sí, no, estaba preguntando si la compañera de Adriana quiere compartir su pantalla y mostrarnos. Ah, ella no podía compartir tampoco porque Ah, está tampoco. desde su celular. Sí. Pero ¿quién quiere compartir pantalla y mostrarnos lo que hizo? Yo Entonces, podría compartir normal, pero mi grupo no logró hacer la segunda, solo pudimos hacer la primera. pero no Igual no pasa importa, nada. Ah, ok. no pasa nada. Ya yo Sí, pues, comparto. ya, adelante. Cuéntanos lo que pudieron hacer. Del mini desafío 1 es lo que hemos hecho. Entonces, revisando esta información, colocamos esto de la nueva asignación de la variable tipo string para cada palabra. Primero, Kimsal Chunka Hook Ni Yuk. Y de la misma forma le asignamos el número 31. Acá y le pusimos la nueva asignación de la variable tipo número entero para luego hacer la pregunta de cuánto valen estas variables y al presionarlo sale. Uy, así justo le quería comentar de eso porque colocamos, al inicio salía 31 pero luego colocamos el número 33 y también se volvió a repetir 31. No sé por qué, o sea, como que algo ha pasado ahí. No sé si me podría explicar. Ah, está con el micrófono apagado. Ya. Quizás expliqué mal la asignación porque la idea era transformar un string en el otro. O sea, dado un string que es el primero, Kimsa, Chunka, Yuk, transformarlo en el otro usando eso que habíamos visto que era la función replace. Pero no importa, pero veamos lo que está ocurriendo. Fíjate en la línea donde dice nueva asignación de la variable tipo número, dice número igual 31. En la línea esa, una más abajo. En la siguiente, lo que pasa es que fíjate, ahora ejecuta eso. Donde O dice, sea, se tiene que ejecutar lo anterior para que también aparezca. Entonces, lo que porque antes pasa es salía que 33. lo que pasa es que cuando tú ejecutas una celda y ahí se está asignando una variable, esa última ejecución es la que queda con la que asigna el último valor de la variable. Entonces, por ejemplo, si tú, por ejemplo, la línea que ahora tiene un número 14, tú la ejecutas, el número va a valer 31. ¿Cierto? Entonces, me ejecuta esa celda de nuevo. Tú la ejecutas, ¿Esta? aprieta ahí. Sí, aprieta ahí. Ya, entonces, queremos ver qué hay adentro, entonces aprieta bajito ahí, aprieta y va a decir, ah, ya, número es 31, porque lo acabamos de asignar. Si tú abajo, en la celda siguiente, mira, aprieta ahí, ejecuta. Esta celda, esta. Ahí estamos diciendo, estamos reasignando la variable número como 33. Entonces, si yo aprieto abajo, ahí, número ahora es 33.
¿Por qué? Porque la última vez que lo asigné es 33. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, en el fondo, yo puedo reasignar las variables las veces que quiera y la última vez que lo hice es el valor que tiene. Por eso al principio era 31 y después 33. Porque la reasigné. Ese es el punto. ¿Sí? Ah, Sí, claro, sí, sí. sí, sí. Ya Sí, entendí, gracias. ah, ya. Y la siguiente que no alcanzaron a hacer. No, la siguiente no. Justo estábamos como tratando de ver cómo se hacía el 1. Estábamos un Pero, poco pero, confundidos, pero logramos hacer pero esto. vea, pero tratemos de hacer el 1. Porque acuérdate que está esta función que se llama replace, ¿cierto? Entonces imagínate, párate en la celda 1, o sea, haz Aquí. clic ahí en cualquier lugar, ahí, y créate una nueva celda de código. Entonces anda ahí mismo, aprieta ahí código. Ya. Entonces tenemos que crear una variable, otra, por ejemplo, transformemos 31 en 33. Entonces pon un nombre de esa variable. Por ejemplo, string 31 en 33. Algo así muy simple. Y tenemos que ver. Ponen 31, no sé, y ahora abajo en 33, algo así. Así. Claro, ¿sí? Salta de un espacio y apretamos un igual. O sea, y escribe un igual. Entonces tenemos que crear, transformar algo en 31 para que quede como 33. Entonces tenemos que escribir string 31. Ahí espero string 31. ¿Sí? Claro. Y tenemos que usar esa función que se llama replace, que reemplaza un carácter en otro. Entonces lo que habíamos visto recién era que yo pongo el string y pongo punto replace. Entonces, ¿Cómo? Era punto replace. claro, entonces párate al final de string 31, Acá. punto replace. Entonces, mira, y fíjate que ahí te dice información, pues, te dice el antiguo, el nuevo. Entonces tienes que abrir paréntesis redondos y tienes que poner lo que quieres el string antiguo y el nuevo. Entonces, Esto de acá, ¿no? claro, Aquí entonces dice tienes que archivo. la diferencia está en hook y. Entonces tienes que Ah, transformar eso, pues copiarlo, ¿pero lo copio todo o solo la diferencia? solo lo que quieres cambiar. Ah, ok. Entonces, pero no es necesario agarrar el último, solo hook y ni. Ah, ok, ok. Ahí, y lo pones ahí, pero entre comillas simple, o doble, está un poco lo mismo. Eso. Ese es el antiguo, y el nuevo es Kimsa. Entonces pon eso. Y ahora dale, ejecuta esa celda. Ahora créate otra nueva celda y escribe el nombre de la nueva variable, string 3133. Ahora ejecuta esa y ahí estamos. Entonces ahí transformamos un string en el otro. Ah, ¿Se entiende? sí, sí se ¿Sí? entiende. Ah, ya, Gracias. ya, ya, bacán. Ya, súper bacán. ¿Alguien nos quiere contar sobre el ejercicio 2? ¿Alguien alcanzó a hacer el ejercicio 2? Yo sé que es muy poco tiempo, quizás debería haberle dado más, pero ya vamos a tener un montón de oportunidades de programa. Hola, yo sí lo realicé con Ah, excelente. Alejandra, el ejercicio 2. Ya, pues, ¿quieren contarnos cómo lo hicieron? Sí, Ya, excelente. eh, bueno, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, el string Santiago se ha asignado a la variable string ciudad. Eso nos dice el ejercicio y nos está pidiendo que
encontremos la cantidad de veces que se repite cada palabra de este valor de la variable string ciudad. Claro, Primero comenzamos con la S. Bueno, definimos una variable carácter guión abajo S y ahí le estamos asignando el valor de lo que a continuación se muestra, ¿no? Que es claro, string ciudad, es la variable anterior, punto count, que es como el replace, ¿no? Pero ahora para contar, la función count, y lo que está dentro es lo que quiero contar, que es la S. Pero nos dimos cuenta que la S minúscula no lo reconoce. Tiene que ser tal cual aparece aquí, para que en este caso se muestre el valor 1, porque hay una sola S mayúscula en claro, Santiago, ¿no? Y eso lo hicimos igual en las otras letras, excepto las que se repiten como A, y al final coloqué una variable total caracteres para que se junten todas las, o se muestren todas las variables anteriormente definidas con la cantidad de veces que se repite cada letra, ¿no? De Santiago. Entonces, cuando le ejecuto, me muestra solamente números, pero corresponde el 1 al carácter S, hay una sola S en Santiago, el carácter A 2 veces, porque hay 2 A en Santiago, y así con las otras letras. Y bueno, eso lo podemos sumar con otra función sum, aquí lo he comentado, pero si lo ejecuto, me da 8, que es todas las cantidades de veces de cada palabra, que se repite cada letra, digo. Pero lo que nos dimos cuenta también es que cuando tenemos un bloque de código con varias líneas, solo cuando le damos play o iniciar a ejecutar, solo se muestra la última línea y claro, no, por ejemplo, la anterior, ¿no? Por ejemplo, si comento zoom, me va a mostrar solamente, va a imprimir o se va a mostrar aquí la variable total caracteres, ¿no? Que vienen a ser todos estos y no estos, por ejemplo, ¿no? claro, ahí tendrían que usar el print. Entonces tienen que Ah, poner claro. print, paréntesis redondo, antes y después, y ahí se imprimen toda esa información. En realidad para eso sirve el print. Ahí podría ser una utilidad, pero esto está súper bien. O sea, es interesante. Entonces, y la pregunta es ¿a qué equivale la suma de todas las frecuencias de todos los caracteres? Mm, ¿Cuántos caracteres tiene Santiago? 8. Entonces, 8. ujú, O sea, la suma de de todas las frecuencias de caracteres de una palabra es el largo de la palabra. ujú, ¿Sí? Entonces ahí uno recupera y ahí uno se da cuenta también que está haciendo las cosas bien. Esto está súper bien. ajá, Sí, lo felicito. Y claro, entonces ahí, claro, pones el string ciudad, te va a dar 8 como usando el operador let. ujú. Ahí, El loco, ya. claro. Entonces después nos va a pasar, y ahí está 8. Ese 8 equivale al último print, que es el print del largo del string. Y esto mismo nos va a pasar después cuando hagamos frecuencias de palabras, porque vamos a tener un largo de un texto dado por todas las palabras del texto, y vamos a sumar las frecuencias de todas las palabras del texto, y eso va a equivaler al largo del texto. Van a ser Ujú, como cálculos equivalentes. Pero esto está súper bien. ujú. Muy bien. Gracias. Ya, excelente. Vamos a dejar hasta ahí porque les quiero seguir mostrando cosas. ¿Alguna duda? ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante programar? Quizás para algunos fue la primera vez. Ya ven mi pantalla. Sí se ve. Ah, ya, excelente.
Entonces ahora vamos a seguir con algo un poco similar, o vamos a tener en mente algo similar al último ejercicio, porque tenemos en mente un texto. ¿Y qué hice para tener un texto? Fui a Wikipedia. Ella es una de las precursoras de la computación. Pueden averiguar sobre ella. Lo que hice fue copiar y pegar una parte de su bibliografía. Y la copié acá, entre comillas. Creo que borré casi nada. Algún símbolo extraño, pero está casi igual a como está en Wikipedia. Lo copié y lo pegué. Y entonces, ese string, que es más largo de lo que habíamos visto antes, pero fíjense, es todo eso. Entonces, si yo quiero ver lo que hay adentro de esa variable, es todo esto. Tenemos como un pequeño párrafo. Entonces, aquí vienen como preguntas desde la lingüística computacional. Y uno se puede preguntar varias cosas. Primero, quiero que miren el texto y empecemos a preguntarnos por este tipo de cosas. ¿Qué es una palabra para un computador? Eso puede ser una pregunta un poco absurda, pero si uno la piensa un poco, es bastante difícil saber lo que es una palabra para un computador. Porque si se fijan, hemos visto strings, parece que a los computadores, o sea, que los computadores entienden las palabras como cadenas de caracteres. Entonces no es el computador el que nos va a decir lo que es una palabra, sino que somos nosotros. Nosotros definiendo o diciéndole al computador, esto es una palabra. Vamos a usar una definición de palabra, la vamos a ver en 2 minutos, pero dada esa definición de palabra, tenemos que contar el número de veces que aparece una palabra. Entonces, en lo que nosotros observemos como número de palabras, va a estar guiado por qué entendemos por palabra. Así, nos están avisando que tienen que llenar su asistencia en el link que están poniendo en el chat. La asistencia es importante porque después va a haber certificación de esto, entonces llenen ahí su asistencia. Y sí, entonces, dada una definición de palabra que vamos a usar, con esa definición de palabra vamos a contar el número de palabras. Entonces ustedes me pueden preguntar, entonces, contar el número de palabras, ¿depende de nuestra definición? Completamente. Si tenemos otra definición, vamos a tener otro conteo. Y aquí viene una pregunta bien fundamental, que en el resto de la clase la vamos a dedicar a eso, es, ¿existe alguna estructura para guardar las palabras de un texto? Porque quizás nosotros vemos este string bien largo, decimos, ya, pero nosotros queremos guardar las palabras que están en ese texto, no el string completo. ¿Y por qué las palabras? Bueno, porque queremos contarlas, queremos ver cuáles son las más frecuentes, las menos frecuentes, que sí. Entonces, aquí hay dos aspectos fundamentales que como lingüistas computacionales tenemos que ver, y es que los textos exhiben dos como características bien fundamentales, muy simples, pero que son las características que nos van a servir. La primera es que los espacios en blanco nos van a definir palabras. Entonces me pueden decir, ya, pero ¿eso es una aproximación? Sí, es una aproximación. También me podrían decir, ¿eso sirve para todas las lenguas? No. Es solamente una aproximación que se ocupa habitualmente, pero que no resuelve todos los problemas. Y es una definición que también está muy basada en lenguas como el inglés, en que los espacios en blanco son una aproximación bastante fiel a las palabras. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que la palabra nacer es una palabra porque está entre dos espacios en blanco. ¿Suena eso razonable? Sí. Y así. Podría haber otra lengua, eh, incluso muchas lenguas peruanas, en que uno va a decir, ya, pero quizás esta palabra está formada de muchas unidades y quizás yo quiero hacer algún corte. No va a ser solamente lo que está entre dos espacios en blanco.
Y ese va a ser un problema. Pero eso va a ser un problema, va a ser más difícil de resolver computacionalmente. Entonces, a veces sirve partir pensando en lo que está entre los espacios en blanco. Y otra característica súper fundamental de los textos, que va a ser una característica que vamos a usar aquí para mirar los textos desde la lingüística computacional, es que las palabras en los textos aparecen secuencialmente, en una especie de temporalidad. O sea, existe una primera palabra, una segunda palabra, y así sucesivamente. Y eso es bien fundamental. Entonces está, por ejemplo, la palabra Augusta, que es la primera palabra del texto, después Ada, después King, y así. Y uno cuando escribe, primero escribe una primera palabra, después una segunda, una tercera. Uno cuando habla, primero dice una palabra, una segunda, una tercera. Entonces hay una temporalidad en lo que uno habla, en lo que uno escribe. Y esa temporalidad de los textos es una característica fundamental que nosotros vamos a usar. Entonces nosotros vamos a decir que las palabras van a estar ordenadas y los cortes van a estar dados por los espacios en blanco. Y fíjense que estamos partiendo de cosas súper fundamentales de los textos, pero esas ideas fundamentales nos van a permitir modelarlas desde Python y eventualmente desde cualquier lenguaje de programación. Solo que aquí vamos a usar lo que nos ofrece Python. ¿Y qué nos ofrece Python? Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo cortamos en espacios en blanco? Y tal como estaba ese operador, había un operador que nos reemplazaba un string en otro, que era replace. Había otro operador que nos contaba caracteres, que era count. Va a haber otro que es split. Entonces, esto es bien interesante porque estamos diciendo, texto es un string, lo acabamos de ver. Y yo le estoy diciendo a esto es, rómpelo por los espacios en blanco. Entonces vamos a tener, si nosotros vamos acá, vamos a tener Augusta como un elemento, vamos a cortar, tenemos otro que es Ada, vamos a cortar, King, pero la coma va a estar metida en King, porque va a ser por los espacios en blanco. ¿Y qué más vamos a obtener? Esto que está acá abajo. Ay, perdón, no había ejecutado esta celda primero. Y ahí está. Ay, creo que no ejecuté. Ahí. Ahí está, era solo una cosa como de bajar eso. Ya, que no se veía la primera palabra. Entonces, si se fijan, el texto empieza como un string, que es Augusta, Ada, King, Condesa de Lovelace y así sucesivamente. Y lo que era antes una cadera, que era un string muy largo, se convirtió en un objeto que tiene comas, donde antes habían espacio en blanco. Y aquí yo digo, ah, pero esto es un string, este es otro, y así sucesivamente. Y todos estos elementos están en una estructura que empieza con un paréntesis cuadrado y termina con otro. Si ustedes van al final, van a encontrar que es otro en paréntesis cuadrado. Esa estructura en Python se llama lista. Entonces, a nuestro conjunto de variables, habíamos dicho que hay variables tipo string, variables tipo número, y van a haber variables tipo lista. Fíjense que acá, ahora vamos a tener una variable tipo lista, que es esta que lo puse a propósito, que se llama lista desde texto. ¿Sí? ¿Me siguen? Tienen que preguntarme, detenerme, cualquier cosa. Escriban en el chat si van bien. Porque fíjense qué estamos haciendo. Esto es bien interesante porque es algo que uno tiene que notar. Que uno tiene un string y usa el punto count y a partir de un string crea un número.
Entonces fíjense que yo estoy transformando una cosa que era una string, variable tipo string, en una variable tipo número. Aquí estamos creando a partir de un string una variable tipo lista. Esto es bastante habitual. O sea, hay operadores que se mantienen el mismo, digamos, tipo de variable. Por ejemplo, si yo concateno una variable con otra, lo que obtengo es una variable, perdón, si concateno un string con otro, obtengo un string. Pero si yo, por ejemplo, mido el número de caracteres de un string, obtengo una variable tipo entero. Entonces son típicos que existan cosas que mantienen el tipo de variable y otras que lo cambian. Entonces no debería sorprendernos que esto transforme un string en una lista. Las listas son una cosa hiper fundamental en Python. Y va a ser como nuestro gran compañero, aparte de lo que vamos a ver en algunas otras clases, pero son son como una cosa fundamental. Entonces, esta estructura ahora contiene todos los strings que se formaron por cortar espacios en blanco en el string original. ¿Y tenemos una aproximación a las palabras? Yo diría que sí. Fíjense que acá, bueno, aquí se nos quedó una coma, porque está pegada al string king, y así uno empieza a mirar, parece que está bastante razonable. Bueno, entonces aquí vamos a insistir. Cada palabra que estaba en el string original ocupa un espacio entre comas en la lista, usando esa definición de palabra, que es lo que está entre dos espacios en blanco. Y una cosa bien fundamental es que los elementos de la lista tienen el mismo orden en el texto. Entonces, si uno va a esta lista, esto, si uno lee hacia abajo, lo que está haciendo es leer este texto, que es lo que nosotros habíamos copiado de acá. ¿Cómo vamos? Entonces, Una pregunta. claro, dime. Entonces, a partir de esta lista, ¿podríamos contar las palabras? Sí, ese es como Pero, el objetivo. pero ¿qué pasa con las palabras que tienen una coma? Ah, bueno, podemos pensar que es como nuestra primera, porque aquí hay dos, digamos, errores que estamos cometiendo. Uno es el que estás mencionando, que es las comas o los signos de puntuación, y el otro es que hay algunas palabras que están en mayúscula. Se puede decir que una palabra esté en mayúscula y después en minúscula y son obviamente la misma palabra. Entonces uno querría que estén todas en minúscula, por un lado, y también uno querría que eliminemos los signos de puntuación. ¿Cuándo vamos a eliminar los signos de puntuación? La próxima sesión, porque necesitamos saber otro concepto para hacer. Pero es verdad. Entonces, cuando ve la próxima sesión, tienes que recordarme. Decir, bueno, ahora lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Pero es verdad, o sea, aquí esto nos va a molestar. ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, una forma de eliminarlo es como si yo tratara de hacer un replace. ¿Sí? O sea, yo podría ir a este string y poner punto replace. Algo así vamos a hacer de una manera un poco más automatizada, pero y yo le pongo un string nada. Entonces, fíjate lo que va a pasar. Ahí se borró la coma que estaba al final de aquí. Ok, vamos a ver. Claro, alguien dice, Renzo dice, utilicé type, que type nos dice el tipo de variable, y dice que es variable tipo lista. Claro, es una lista porque el operador split transforma un string en lista. Como que eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando crear una lista que contenga las palabras, una lista que va a tener algunos errores, como me acaban de mencionar, errores que van a ser, por ejemplo, que van a estar los signos de puntuación, que vamos a ver la próxima vez cómo se puede borrar,
por ejemplo, se podría usar replace, pero ahí vamos a ver en más detalle eso. Y lo otro van a ser las mayúsculas. Pero eso lo vamos a ir corrigiendo de a poco. Pero piénsenlo ahora como que ahora tenemos como una especie de aproximación de cuáles son las palabras de este texto, usando simplemente ese split y se transforma en esta estructura. Que es muy importante que los paréntesis ahora no son redondos, son cuadrados. Ese va a ser como un indicador de, hola, soy una lista, porque tiene paréntesis cuadrados. Entonces, si vamos acá, uno se puede preguntar, ¿cómo accedemos a los elementos de la lista? Y esto es bien fundamental, porque la lista tiene el mismo orden que el texto original. Entonces, el orden de la lista es portador de información. Las listas no son una especie de bolsa, como si yo tuviera una bolsa negra que tenga cosas y yo no sé dónde están las cosas, solo sé que tengo muchas cosas en la bolsa. Las listas funcionan como una pila de elementos, en que hay una primera cosa, una segunda cosa, una tercera y así. Y esa va a ser una característica bien fundamental. Y por eso nos van a interesar las listas cuando pensemos en textos, porque en el fondo son un poco lo mismo. Los textos, como habíamos conversado, tienen un orden. Primera palabra, segunda palabra, tercera palabra. Entonces, yo quiero una estructura computacional que me permita mantener ese orden y saber cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Y es lo que estamos obteniendo. Entonces, eso es como algo bueno. Entonces, decimos, estamos eligiendo la estructura correcta. ¿Sí? Porque eventualmente yo quiero mantener el orden del texto. Y eso es muy cómodo porque ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué necesitamos eso para contar la frecuencia? Si la frecuencia no depende del orden, es verdad, pero es muy cómodo tener el orden simplemente para ver el texto y ver si es que estamos haciendo las cosas correctas. Y, por ejemplo, para darse cuenta, mira, tenemos que eliminar los signos de puntuación, tenemos que eliminar, bajar las palabras a minúscula y así. Entonces, es bien habitual mantener o al menos visualizar ciertas partes de lo que estamos analizando. Entonces, si yo no lo pudiera ver, difícilmente nos podríamos dar cuenta de los errores que estamos cometiendo. ¿Sí? Entonces, una operación bastante típica o básica es len. Ya habíamos visto que el len sirve para medir o contar el número de caracteres de un string. Bueno, len sirve para contar el número de elementos de una lista. Sirve para lo mismo. Entonces, yo pongo n. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos contando el número de elementos de la lista, que equivale más o menos al número de palabras del texto original, con todos los problemas que eso que puede traer, y se lo estamos asignando a una variable, que es n. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense que estamos haciendo, como len hace lo mismo, transforma un objeto, que puede ser un string, y ahora una lista, y que nos entrega un número entero, que equivale simplemente al número de elementos de esa lista, o de ese string. ¿Sí? Hay una cosa que ustedes tienen que observar, y tienen que ir dándose cuenta, eso no se los voy a decir de una sola vez, y fíjense cómo vamos, cuando vayamos avanzando, y eso ustedes lo pueden probar en su casa, que los strings son muy parecidos a las listas. Y cuando vayamos avanzando en las listas, vamos a volver a todos los strings y así un poco sucesivamente. Se van a dar cuenta, fíjense que los strings tienen un largo, las listas también. Esas se las dejo ahí, pues vamos a ver. Y ahora viene algo bien interesante, bien importante. Si no, cualquier duda me preguntan, porque esto es como bien importante en programación. La pregunta es la siguiente, es ¿cómo accedemos a los elementos de la lista? Y
Porque yo podría querer, en la lista que acabamos de definir, imagínense que yo quiero el primer elemento. Yo quiero este elemento. ¿Por qué? Porque, no sé, necesito definir una variable que sea el primer elemento. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y qué información yo tengo de ese primer elemento? Bueno, ¿qué es el primer elemento? Si yo quiero esta palabra, ¿qué información tengo de esa palabra? ¿Qué es la segunda palabra? Si quisiera esta, es la tercera. Entonces, si yo quiero acceder a un elemento de una lista, tengo que usar la posición. Es la posición la que define la lista. A mí me gusta pensar en las listas, no sé si les ha tocado estar en una cola, no sé, para hacer algún trámite. Por ejemplo, a mí me tocó hacer colas eh, cuando tuve las vacunas del COVID, y que había muchísima gente. Y era muy difícil que las personas se formaran en fila, o sea, en cola. Entonces, lo que se hacía, hacían como los organizadores de esto, es le pasaban a cada persona un número. Y el número definía la fila, pero la fila no estaba formada como fila, sino que eran simplemente los números. Y eso es bien interesante porque es el orden el que define la estructura que está almacenando, en este caso, personas que se querían vacunar. Aquí es lo mismo. Más allá de que se ocupan llavecitas cuadradas al principio y al final, es la posición la que define la lista. O sea, hay una primera palabra, una segunda, una tercera. Entonces, en el fondo, en las listas, cada palabra o cada elemento tiene como una banderita que dice, yo soy la primera, yo soy la segunda, yo soy la tercera. Eso es bien fundamental. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo accedo a esa banderita? ¿Sí? Y se hace con la posición. Entonces yo defino, miren lo que vamos a hacer acá, una variable que ahí puso un 0. Y ustedes pueden decir, pero ¿por qué 0 si hay una primera cosa, no una 0 cosa? Entonces, si yo defino esto, digo, esta es la posición 0, y noten cómo se accede con paréntesis cuadraditos. Esto que está aquí, que estoy marcando, es una lista. Lo que está en paréntesis cuadraditos es un número entero que indica una posición. Entonces me pueden decir, ¿y por qué puse 0? ¿Cuál va a ser esa palabra o sea, cuál va a ser esa palabra que está en la posición 0? Y veo Augusta. ¿Y cuál es Augusta? La primera. Entonces, una cosa que puede ser un poco extraña al principio es que la posición en las listas en Python empiezan desde el índice 0. Índice es la palabra técnica que tenemos que recordar. Índice o posición. El índice 0 indica la primera palabra. El índice 1 indica la segunda. La tercera palabra va a ser el índice 2. Y así sucesivamente. Si yo quiero acceder a la palabra que está en la quinta posición, tengo que usar el índice 4. Siempre es como la posición menos 1. Si quiero acceder a la palabra 10, es el índice 9, porque los índices empiezan desde 0. ¿Por qué me podrían preguntar que esto es así? No sé. Pero Una consulta. sí, Cuando mencionas lo de la posición, creo, bueno, no sé, en algún momento pensaba que tenía que ver con como esta idea de coordenadas, en el sentido de que, por ejemplo, a nivel de distancia, si algo ya está en el lugar en el que quieres que esté, no hay ninguna distancia entre eso y el lugar, entonces es como 0, digamos, ¿no? Como de distancia. Si estuviera más lejos, estaría como a 1 de distancia. Cuando pienso en el cartesiano, pienso en que el 0, 0, ¿no? Es el XY en el punto central, digamos, ¿no? Eh, Pensaba que algo de eso podría tener relación en este caso también, ¿no? Si es que estaba viendo el punto 0 es porque es el sí. primero de la secuencia, ¿no? Mira, la verdad, no sé si será eso, lo voy a averiguar, pero podría ser una buena forma de interpretar. O sea, uno podría pensar que yo tengo los elementos de una lista y que el primer elemento parte como del 0, 0 o del 0 y ahí en adelante hacia la derecha. Quizás eso, pero si no es eso, igual es una buena forma de pensar.
porque es habitual que cuando hay ejes partan desde 0, no parten desde 1. ¿Sí? Podría ser. O también tiene que ver con el tema del lenguaje computacional, pues, ¿no? Que es, a diferencia, inicia siempre con un tema de los ceros, ¿no? Ceros y unos. Puede ser, ¿sí? En cualquier caso, puede ser que sea eso. En cualquier caso, es una decisión de alguien. O sea, alguien decidió, hoy cuando diseñamos Python, empecemos de los índices desde 0. Pero más allá de que sea una decisión, o de cómo lo interpretemos, es algo como que hay que acostumbrarse. Cuando queramos acceder, por ejemplo, a la palabra condesa, que está en la cuarta posición, tenemos que pensar en su posición menos 1. O sea, tenemos que usar el índice 3. Y probemos. Entonces, si yo quiero acceder a la posición 4, tengo que usar el índice 4 menos 1, que es 3. Entonces ponemos, y aparece la palabra condesa, que es la cuarta. Siempre es la posición, bueno, aquí estamos usando un poco, o digamos, el lugar que tiene, que es el cuarto lugar, menos 1. Y ahí obtenemos la posición, y esa posición es lo que usamos para acceder adentro de la lista. ¿Sí? Y ese acceso se hace con paréntesis cuadrados. Como que los paréntesis cuadrados son, las listas se definen como lo que está entre paréntesis cuadrados, separados por comas, y además, si yo quiero acceder a un elemento de una lista, ocupo paréntesis cuadrados. Es un típico de Python, que uno como que repite las mismas cosas una y otra vez, a veces con sentidos parecidos y a veces no tanto. Pero hay como, son pocos los elementos que se utilizan y se ocupan mucho. Hay que saber bien lo que uno está haciendo. Sí, aquí hay una pregunta. Los corchetes. Ya le vamos a decir corchetes a los, a los paréntesis cuadrados. Sí. Fíjense acá que si tenemos la posición 1, obviamente va a ser la segunda palabra. Si tengo aquí posición 2, va a ser la tercera. Posición 3, va a ser la cuarta, y así sucesivamente. Entonces una pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuál es el índice más grande al que podemos acceder en la lista? Y noten lo que va a ocurrir acá. Sabemos que n es el largo de la lista. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿podemos acceder al índice n o a la posición n? No. Y ahí siempre los errores son algo que uno tiene que atesorar, porque nos están dando información de lo que estamos haciendo. Y eso es bien interesante porque en general cuando uno programa y no hay errores, uno no tiene ningún, digamos, feedback de lo que está haciendo, a menos que se equivoque. Entonces a veces es bueno equivocarse y que se provocan errores y uno dice, ah, ya, respiro y veo lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Dice, el índice de la lista está fuera de rango. ¿Y por qué está fuera de rango? ¿Quién me dice por qué está fuera de rango? O sea, ¿por qué está este error? Porque no es Porque un no, número entero. no, es un número entero. Mira, n, lo ponemos ahí. N es 93. Entonces, ¿por qué no puedo acceder a la posición 93 si tengo 93 elementos? ¿Por qué eso es un error? Tú mismo. ¿Por qué no puedo? ¿Qué se te ocurre? Porque acabamos de ver, Será que hay un siempre las posiciones, 93 en total, pero entonces tendría que ser 92 como el número de rango máximo, ¿no? Porque son 93 palabras. por supuesto, esa es la respuesta. Porque como empieza de 0, no llega a 93, va a llegar a 92. Porque era el mismo procedimiento que habíamos hecho recién. Si quiero acceder a la última palabra, en la que está la palabra 93, tengo que acceder a 93 menos 1. Entonces tengo que poner n menos 1. Y ahí sí. ¿Y cuál es esa palabra? Lo había puesto acá abajo. Estoy repitiendo.
Vamos a ver aquí. Aquí. Y esa, si se fijan en el string, esa es la última palabra del texto. N siempre terminará refiriendo a una cantidad que es un número mayor al número de palabras. Claro. O sea, siendo más preciso, N va a ser el número de elementos de la lista que representa el texto. Y si yo quiero acceder a los elementos de esa lista que representa el texto, vamos a poder acceder entre 0 y n-1. No vamos a poder acceder al índice n. ¿Estoy entendiendo la pregunta? ¿Sí? Dime si es que estoy respondiendo la pregunta o es otra la pregunta. Ah, ya, excelente. Ya, súper. ¿Sí? Entonces esta es la enseñanza. Si queremos acceder a los elementos de una lista, vamos a poder acceder entre los índices menores o iguales a n-1, partiendo desde 0. Eso es lo que vamos a querer hacer. ¿Sí? ¿Y qué pasa si que una lista no tiene elementos? Fíjense cómo yo defino una lista. Yo puedo definir una lista vacía. Definir listas vacías es algo muy habitual. Vamos a ir viendo eso. Pero por el momento fíjense en esto. Defino una lista vacía. Esta lista no tiene elementos. Solo es lo que está entre paréntesis cuadrados y después más adelante vamos a querer rellenar esa lista con algunos elementos. Y de nuevo, esto nos genera un error. Ya, ¿y por qué nos genera un error? Porque estamos tratando de acceder al primer elemento de una lista que no tiene elementos. Entonces no podemos hacer. La única forma de acceder al elemento 0 es que haya al menos un elemento en la lista. Entonces, por ejemplo, ahí ya no tiene un error. Entonces, noten la diferencia de eso y de eso. Entonces, eso a veces puede generar un poco de confusión. Pueden decir, ¿por qué no puedo acceder al elemento 0 si no hay elementos? Y 0 es, no sé, un número que no tiene valor. Pero aquí hay que darle como el sentido a lo que significa la posición. 0 indica el primer elemento. Para que haya un primer elemento, tiene que haber al menos un elemento en la lista. Es como si hubiera una cola en un supermercado. Tiene que haber al menos una persona para que haya una primera persona. Es eso. Si no hay personas, no hay ni una primera, ni una segunda, ni ninguna. Es la misma analogía. Entonces, siempre cuando pensemos en listas, podemos hacer una analogía de cola de supermercado. Hay una primera, una segunda, una tercera, asumiendo que las personas no se adelantan, son todos un poco honestos, esperan su turno. Y también pensar en esta analogía de personas a las que le asignan un número. Y es el número, pues la posición, la que define la estructura. Eso va a ser muy importante, porque fíjense que en las listas, la posición define una temporalidad. O sea, en el ejemplo de los números, no solo es que uno le dan el 1, el otro el 2, el 3, y que eso define la estructura de la cola, sino que también ese número indica una temporalidad. O sea, si uno tiene el 1, lo van a atender inmediatamente, pero si uno tiene el 100, lo van a atender quizás una hora después. Entonces, esa posición indica un tiempo y una especie de almacenamiento de información. Entonces, las listas son unas estructuras bien bonitas, porque al mismo tiempo que almacenan información, definen una temporalidad. Y esa temporalidad la vamos a usar. Después uno va a querer hacer operaciones sucesivas. ¿Y cómo las hacemos? Bueno, buscando estructuras que tengan temporalidades. ¿Y cuáles tienen temporalidades? Las listas. Entonces, eso, para mí al menos fue bien sorprendente saber que una estructura que almacena cosas, al mismo tiempo define temporalidades de cosas.
Entonces eso es algo que puede ser un poco sorprendente, pero uno lo piensa un momento y dice, claro, es lo que uno espera. Y como siempre los lenguajes de programación son muy recicladores de cosas, o sea, recicladores de estructuras y de lo que sirve para una cosa va a servir para otra, entonces es bien cómodo que ocurra esto. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Tienen que detenerme. Veamos. Otra pregunta que uno se puede hacer es ¿cómo agregamos elementos a una lista? Fíjense lo que vamos a hacer acá. ¿Qué significa esta lista? O sea, perdón, esta línea, la lista vacía que está definida a la derecha, se está asignando a esta variable. Dicho de una manera más coloquial, estamos definiendo la variable lista text. O estamos definiendo la lista text. Podemos referirnos así, pero lo que estamos diciendo es que está ocurriendo esta asignación. Entonces ustedes me pueden decir cómo podemos definir una lista. Antes lo habíamos hecho con el punto split, pero eso es un poco de trampa, porque nosotros quizás queremos rellenar manualmente esta lista. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, agregamos la primera palabra. La agregamos. Escribimos Augusta. ¿Sí? Entonces ahora tenemos una lista que tiene un elemento. ¿Y qué pasa si queremos agregar más elementos? Piensa que acá yo copié los 3 primeros elementos. Y si nosotros observamos lo que hay adentro, hay Augusta, Ada, King, que son las primeras 3 palabras, entre comillas. Yo sé que ahí hay una coma que está dando vuelta, pero ya la vamos a eliminar. ¿Sí? Entonces eventualmente uno pudiera, si el texto no es muy largo, agregar todas las palabras una por una separadas por coma. Eso se puede hacer. Pero si son 1000 palabras, bueno, quizás mucho menos, pero quizás son 1000 ya es algo que no podemos hacer. Bueno, de que poder podemos, pero uno dice, no, esto lo más probable es que se pueda hacer de una manera más inteligente. Noten lo que estamos haciendo acá. Uno dice, bueno, pero nosotros sabemos que con los signos más tiene ese significado como de sumar cosas. ¿Sí? Entonces, noten, voy a definir esto acá de nuevo. Voy a iterar esa, voy a iterar esa, aquí hay un pequeño error. Aquí hasta el momento hay lista texto, tiene la palabra Augusta, ¿cierto? Nos vamos a saltar esas 2 líneas y vamos a llegar a esto. Y noten lo que está ocurriendo acá. Lista texto es la lista que tiene adentro solo el string Augusta. Porque nos saltamos esas líneas. Y está acá. Para que me crean, la voy a escribir acá. ¿Sí? Porque acabamos de solo iterar esa, saltamos estas y llegamos acá. Y de lo que estamos haciendo. Lista texto es una lista. Y le estamos agregando un elemento con ese signo más. Y lo estamos poniendo entre corchetes. Acuérdense que el signo más, como habíamos visto antes, solo podíamos concatenar cosas, sumar cosas, que eran del mismo tipo. Entonces uno dice, ah, pero parece que tengo que ponerlo entre corchetes. Entonces lo hago y se agregó después de Augusto. Y noten la analogía con una cola de un supermercado. O sea, primero yo agregué Augusto, luego agregué Ada, pero Ada no quedó antes de Augusta, quedó después. Después, si yo quiero acceder al primer elemento de lista texto, me va a dar Augusta. Y si quiero acceder al segundo, me va a dar Ada. Entonces, a medida que llegan elementos, esperen que tengo que enchufar el computador. A medida que llegan elementos a la lista, se van poniendo sucesivamente en posiciones como posteriores. Lo mismo que pasa en una cola de un supermercado. Llega una persona,
Después llega otra y se pone después de la que llegó primero. Después llega otra y se pone después de la que llegó segundo. Y así. Entonces, esta operación respeta el orden natural de los textos. Entonces, yo le voy agregando palabras en el mismo orden del texto. Bueno, yo agregué a propósito Ada porque yo sé que es la segunda. Pero lo que ocurre es que se agrega después de la primera. ¿Sí? Acá ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué no agregamos simplemente la lista más un string? Simplemente porque queremos hacerlo así. Lo hacemos y nos entrega un error. Y de nuevo, los errores son algo que de los que tenemos que sacar una enseñanza, y fíjense lo que sale. Solamente podemos concatenar una lista a una lista. Entonces, ¿por qué? Porque esto es una lista más, pero Ada no es una lista, es un string. Para que quede como lista, tengo que ponerlo entre paréntesis cuadrados, entre corchetas. ¿Sí? Aquí pongo para listas muy grandes, parece que la manera 2 es mejor. O sea, en vez de escribirlo, parece ser que tengo que ocupar algo con esto. Ahí vamos a ir viendo cómo lo hacemos. Pero fíjense que si yo agrego otra palabra, me quedan las tres primeras palabras. Y noten que estamos haciendo algo así como de una manera sucesiva. Agregamos Augusta, agregamos Ada, agregamos King. ¿Y qué pasa? Y ustedes me pueden decir, ¿y qué pasa si eso lo hacemos un montón de veces? Habrá una manera de automatizar ese proceso de ir tomando la primera palabra de la lista original, guardándola en otra lista que originalmente la definimos vacía. Tomo la palabra siguiente, la guardo. Tomo la subsiguiente, la guardo. Y así. ¿Habrá alguna forma de hacer eso? Que es la pregunta que pongo acá. ¿Existirá una forma como de recorrer la lista original para ir agregando sus palabras a otra lista que vinimos originalmente vacía? ¿Se podrá hacer eso? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y fíjense lo que vamos a hacer aquí. Yo creo que esto va a ser lo último que vamos a alcanzar a hacer. Noten esto. Aquí de nuevo definimos la lista texto vacía. ¿Sí? Entonces, si yo pongo acá abajito, lista texto, no tiene nada. Como yo también puedo saber que no tiene nada, yo mido su largo, el largo es 0. ¿Sí? O sea, tiene 0 elementos. Y ahora lo que queremos es agregar la primera palabra de lista texto. Y en vez de hacerlo manualmente, en vez de tomar la palabra Augusta, escribirla, tipearla, decimos, no, yo prefiero elegir la primera a través de su índice. Y sabemos que la primera es el índice 0. Entonces definimos palabra, la variable palabra, que es un string, como el primer elemento de la lista desde texto. Entonces aquí estamos accediendo al primer elemento de esa lista y se lo estamos asignando a palabra. Y así la podemos visualizar. Entonces palabra ahora es una variable, que es la primera palabra de lista de texto, desde texto. Y esa primera palabra la podemos agregar, ¿cierto? Y ahí pongo la pregunta, ¿qué puedo observar? ¿Sí? Porque aquí fíjense, y esto es algo que nos quedan pocos minutos, es algo como que quiero que se lo lleven para la casa y lo pensemos, porque fíjense que acá yo puse un 0, pero ¿qué pasa si pongo un 1? ¿Qué pasa si pongo un 2? ¿Qué va a ir pasando? ¿Sí? O sea, fíjense, miren lo que puede ocurrir acá. ¿Qué pasa si pongo 1? En ese caso, palabra es Ada.
Y ahora la lista es Augusta Ada. ¿Sí? Y acá de nuevo, ¿qué pasa si pongo 2? O sea, la tercera palabra. Ejecuto, ejecuto. Ahora tiene 3 palabras. Se me van agregando. ¿Qué pasa si pongo acá 3? Ahora es Condesa, y así. Entonces, noten que va apareciendo todo el texto. 4. Augusta Ada King, Condesa de... Vamos a hacer una más. Y así. Entonces, parece que si yo soy capaz, si somos capaces de crear algo que recorra todos los índices de una lista, parece que vamos a ser capaces de hacer esta operación de forma, digamos, más automática. Entonces vamos a poder copiar todo lo que está desde lista text, en la lista desde texto, en la lista text. Porque si se fijan, nosotros podemos continuar haciendo esto muchísimas veces. Creo que 93 veces, que es el número de palabras del texto. Van a ser los índices que van a ir desde 0 a 92. Eso lo podemos hacer. Si quieren, ustedes pueden estar aquí mucho rato hasta que tienen todo el texto. Sucesivamente, y van a tener todo el texto. Entonces, quédense con esa idea. Pues parece que, o sea, debería existir eso, ¿cierto? Y algo que pueden mirar en las líneas que están al final. Que aquí contamos o hacemos una primera aproximación a contar cuántas veces aparece cada palabra en el texto. Y ahí recordando que, no sé si recordando, de alguna manera sí, porque habíamos usado el punto count para contar el número de veces que aparece un carácter en un string. Yo les había dicho que los strings son muy parecidos a las listas. Yo puedo tener una lista y pongo punto count, ¿y qué aparece? El número de veces que aparece un elemento en una lista. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, pequeñísima tarea, revisen esto. Jueguen con estas líneas, esto que estaba haciendo yo, de cambiar ese número aquí y de ir viendo qué es lo que ocurre. ¿Alguna pregunta? Dime, Marcela. Ah, tengo una duda, pero antes quería recordarles a todos que no se olviden de registrarse. Ahorita les estoy pasando el link de nuevo. Ah, ya, Pero, excelente. Sí. de registrar su asistencia. Y aparte tenía una pregunta. Voy a colocar lo último que estábamos viendo de... Ahí está. Lista texto. Ahí. En el caso que yo presione para el botón de play, pero haya puesto un número incorrecto, que quizás no lo quería poner en ese momento, ¿cómo puedo hacer como para reiniciar todo este proceso? Ah, bueno, lo que habría que hacer es borrar un elemento de la lista. Sí, eso habría que hacer. Voy a subir unas pequeñas operaciones de borrado al GitHub, ¿sí? Porque hay algunas operadoras de listas que permiten borrar elementos. Porque uno dice, agregamos uno mal, y ahí hay dos respuestas, porque uno es, bueno, lo podemos corregir, pero quizás lo que sería un poco más astuto sería que no sea que nosotros pusiéramos los números como un poco a mano, sino que esos números estuvieran en una lista y que automáticamente pudiéramos acceder a esos números y ahí vamos sacando los índices. No sé si me explico. Claro. Sí, sí, Claro, o sí, lo sea, como entiendo. que no cometamos el error, pero si ya cometimos el error, bueno, voy a subir algunos operadores de lista. Ok. Gracias. Bueno, dejémoslo hasta acá, porque ya estamos pasados del tiempo y bueno,
Llenen la lista en el link que enviaron. Y nos vemos la próxima vez. ¿Sí? Ya. Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. que Gracias, estén hasta bien. luego. Chao. Gracias.